Estimados amigos, ¿cómo están? Otro video más para nuestra sección. Acá está mi disco de Solo Rock Uruguay. Estamos nuevamente en uno de los locales de Flaco Records, acá en la Galería 18 y Gaboto, 18 de julio de 1375. En uno de estos locales, como decía, donde generalmente filmamos nuestros videos. Ustedes saben que en la disquería de Flaco Records pueden encontrar gran cantidad de material, formato físico de la música, en todas sus variedades. Hay vinilos, hay CDs, hay cassettes, hay boxes, hay material adicional, libros, revistas, memorabilia, un montón de cosas interesantes donde si ustedes vienen seguramente van a encontrar alguna cosa que estaban buscando o que quizás no estaban buscando, pero los sorprende y lo terminan comprando. La invitación está hecha, Flaco Records, Galería 18 y Gaboto. Y bueno, para el video de hoy tenemos acá el placer de presentar a uno de los columnistas del portal Solo Rock Uruguay, a Guillermo Baltar Prendes. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Un gusto tenerte por acá. Bueno, igualmente. Bueno, y Guillermo es una gran selección de una cantidad de discos que van a ir apareciendo en sucesivos videos, pero este es el primero que estamos filmando con él y es un disco de los Beatles. Sos el primer columnista que elige un disco de los Beatles, pero elegiste Help. No elegiste ni Sgt. Pepper, no elegiste Let It Be, no elegiste Rubber Soul, no elegiste el álbum blanco, elegiste Help. Sí. ¿Por qué? Primero porque no traté. Primero que no considero ningún disco de los Beatles malo. Esa es primera instancia, ¿no? Muy difícil decir que un disco de los Beatles es mejor. O sea, obviamente hay obras que sobresalen por encima de otras, ¿no? Como Abbey Road, que para mí es el mejor disco de los Beatles, ¿no? Encima de Sgt. Pepper's, inclusive del White Album. Pero traté de elegir, cuando tú me llamaste para hacer estas entrevistas sobre los discos, que me pareció además una fantástica idea para ir conociéndonos así entre nosotros. Tú me dijiste periodista de rock, a mí me gusta más que nada que me llamen periodista cultural. Bien, ¿no? Por más de que tenga una imagen asociada al rock, porque no es que no me encasillen, pero es que la gente me ha encasillado siempre, inclusive, como te comento siempre, a partir de los 80, ¿no? Cuando yo vengo escribiendo a partir de mediados de los 70, ¿no? Y empecé escribiendo sobre jazz, no sobre rock. Pero además después, obviamente, toda mi trayectoria se fue ampliando hacia temas de opinión, entonces me considero más un periodista cultural, ¿no? Vinculado obviamente al rock, porque también, no solamente por los cabarets Voltaire, sino por mi actividad como gestor cultural y como manager de grupos conocidos, ¿no? Creo que eso está de más ya aclararlo. Pero ¿por qué Help? Y volvemos a tu pregunta. En mi casa se escuchaba música, como supongo que en la casa de muchos se escuchaba música. La hermana de mi mamá tenía una determinada enfermedad, pero si no hubiera sido una gran concertista de piano. Pero terminó siendo una gran docente de piano, y por ese lado teníamos cubierta toda la parte clásica, ¿no? Sobre todo mi tía Chichita tocaba mucho Chopin y Liszt, ¿no? Y Ravel, y gracias a tía Chichita conocí a Ravel, por ejemplo, ¿no? Y el famoso concierto para mano izquierda que él le compuso para un amigo que había perdido justamente, para un músico amigo, un pianista amigo que fue a la guerra y había perdido un brazo, y solamente le quedaba la mano derecha y compuso es uno de sus conciertos clásicos, ¿no? Concierto número 1 para orquesta, para mano izquierda. Pero a su vez mi madre era una gran melómana y mi padre también, con diferentes gustos, ¿no? Mi padre consumía, sobre todo le gustaban los cantantes americanos de los años 50, tipo Bing Crosby, ¿no? Le gustaban las bandas sonoras de jazz, pero esas orquestaciones, le gustaba Duke Ellington, ¿sí? Por ejemplo, pero le gustaban también esas bandas sonoras próximas también al cine y a una banda un poco mucho más confortable como Ray Coffey y todo eso. Mi madre era todo lo contrario, ¿no? Mamá escuchaba desde Citarrosa, Viglietti y obviamente los Beatles, los Rolling Stones, ¿no? Y el primer disco que me regaló mamá de música de rock, digamos, de música
fue justamente Help. Ah, bien. Hay una buena razón ahí. Entonces hay una razón, no solamente, digamos, por la calidad del disco en sí, sino también por la razón efectiva, ¿no? Uh-huh. Porque no solamente es que me lo regalará, sino que lo compartíamos escuchándolo juntos. Claro. ¿No? Y bueno, para mí fue, así como en una de sus cartas Eduardo me comenta que para él la revelación fue cuando en uno de sus cumpleaños su madre le regaló el revólver. Uh-huh. Bueno, a mí me tocó el Help. Claro. Y la verdad, recién me comentabas, ¿no? Que nadie había elegido el Help y por qué el Help, ¿no? Y porque yo creo que además es un disco sobrevalorado, pero curiosamente recién estábamos hablando que sin embargo el Help es el que tiene temas como el Yesterday, como, ay, perdóname, lo voy a tomar. No. Tiene el Yesterday, tiene Take a Ride, I Need You, o sea, todos temas que son clásicos totalmente de los Beatles, ¿no? Y además en una época en donde ya se aventuraba el Rubber Soul y los demás discos, ya estaban dejando de ser aquellos chicos simplemente del flequillo para convertirse en lo que luego ya se iban a convertir, ¿no? Exacto. Entonces es curioso que me preguntes también eso, ¿no? O sea, de hecho la película es fantástica, uh-huh. ¿no? Y ya en la película de Richard Lester, no solamente eran las canciones, ¿no? Era, digamos, toda esa onda, porque en definitiva los Beatles tenían un punto de psicodelia total, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho la película era bastante alocada de por sí, ¿no? Sí. O sea, más que graciosa, era totalmente alocada, casi irreverente, ¿no? Y mismo la canción, el Help, el pedir socorro, ¿no? Era también como una especie de decir, bueno, salvémonos, socorro de tantas cosas que de pronto les estaba pasando a ellos, tanto por la euforia, por la fama, por todo lo que les estaba sucediendo a ellos, pero también por lo que estaba sucediendo en diversas partes del mundo, ¿no? La guerra, esto, lo otro, ¿no? Bien decía parte de la letra, ¿no? De Help, ayúdame a poner los pies en la tierra nuevamente. Ayúdame a poner los pies en la tierra nuevamente, tienen razón. Exacto, sí. Una cosa de bajemos a la realidad, salgamos de lo que es de lo que es la euforia, ¿no? De hecho ya comenzaban a estar cansados, ya estaban cansados también de los conciertos, ¿no? O sea, es más, creo que a partir de Hell fue cuando que dieron sus últimos conciertos, sí, y luego salvo esporádicas presentaciones en la televisión, sobre todo en la BBC, ya luego se dedicaron prácticamente a tocar, a grabar, y el último concierto famoso en la terraza. En la azotea, ¿no? Sí. Pero ya estaba. Además otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que en este disco, si bien siempre se dice que, a diferencia de los Stones, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? Es un grupo además coral, porque tiene una preponderancia las voces, ¿no? Sí. Yo creo que escuchás esta canción y lo que hacen con las voces es una maravilla, ¿no? Es otro instrumento más ahí resaltando los coros, ¿no? Totalmente. En combinación con la voz principal. Pero totalmente. Entonces cuando se habla inclusive cuando se hablan de los Beach Boys, ¿no? Y su famoso disco, ahora no recuerdo el nombre. It Sounds. ¿Cuántos grupos han mamado, digamos, de todos los arreglos y de toda la intersección de voces que ellos hacían, ¿no? Y me voy inclusive hasta músicos que estaban dentro de otra vertiente, ¿no? Pienso yo que en Crosby, Stills, Nash, por ejemplo, ¿no? Pero cómo manejaban esa peculiaridad de entremezclar las voces, los graves, los agudos, la melodía, ¿no? Como me parece exquisita, ¿no? Y además otra cosa, salvo de que en este disco, por ejemplo, ¿no? Salvo de que Enter a Yesterday y todo lo demás, no sé, los Beatles es un grupo que inclusive hasta en sus canciones más
deprimentes, por decirlo de alguna manera, o más arriesgadas, ¿no? Porque yo te decía Abbey Road es un disco experimental, ¿no? Totalmente. No que me digan que no, porque no tiene final, además, ¿no? The End no tiene final. The End no tiene final, ¿no? Y empecé a surcar toda la cara B de lo que es ese disco, y es una locura. Es un collage. Es un collage, ¿no? Es una locura. Entonces, vos tenés unos tipos que siempre estuvieron no al borde de la transgresión, sino transgrediendo, ¿no? Y cada disco empezás a ver que es una evolución constante, ¿no? Sí. Inclusive Gira Mágica y Misteriosa, ¿no? Yo veo Gira Mágica y Misteriosa en televisión y te digo, pero esto es una locura, ¿no? Y además Hombre de Ninguna Parte está además en ese disco, ¿no? Entonces empezás a ver también, esta otra canción que está aquí, esta otra canción que está aquí, y decís, no, es que no puede haber nada malo, ¿no? Sí. Entonces elegí los Beatles porque tiene eso de efectivo, y porque además una de las primeras canciones que empecé yo de chico a tocar en la guitarra fue también Help. Ajá, bien. Hay muchísimas versiones de Help, hay versiones exquisitas además, y donde ya alguna vez lo habíamos hablado, ¿no? Ningún músico que se precie de ser músico alguna vez en su vida tiene que haber tocado alguna canción de los Beatles, ¿no? Porque son unas clases no solamente de armonía, ¿no? Sino, yo te manifestaba una vez hablando de cómo trabajaban ellos y cómo de pronto hacían una determinada progresión de acordes y de pronto la melodía quedaba toda suspendida porque a alguien de pronto se le ocurrió, no sé, poner un acorde abierto y quedabas como ahí suspendido y decías, bueno, pero a ver si la progresión iba así, a ver cómo cambiaron, cómo hicieron para cambiar, ¿no? Claro. De una parte a otra, metiendo esto, ¿no? Y después las historias, ¿no? Las historias esas conocidas de Paul y George, que viajaron no sé cuántos kilómetros a otra localidad para que otro músico les enseñara un acorde, porque no sabían cómo conseguirlo, ¿no? Bueno, esas cosas, ¿no? Además, los Beatles me trajeron también a esto, que en realidad mucha gente de pronto se puede reír, pero comprado en una vieja disquería de Octavio Garrido, The Tremelows, ¿no? Sí, eran comerciales los Tremelows, pero curiosamente, y gracias a los Beatles y todo lo demás, los Tremelows tocaron aquí en el Club Náutico. Si mal no recuerdo, debería ser en el año 69, 70, y obviamente mis padres me llevaron, y más allá de que además sonaban impresionante, ver la estética, una estética totalmente London Swinging London, ¿no? Años totalmente 60, ¿no? Sí. Pero bueno, obviamente hay una diferencia abismal entre lo que eran los Beatles, lo que era Beatles y Tremelows, pero bueno, era una curiosidad, era por lo menos entrar a ese mundo, por lo menos visualmente los tenía ahí, los podía ver, ¿no? Claro, lo más cercano, ¿no? Lo podía ver cercanos, a escasos metros, ¿no? Y escucharlos en vivo, en directo, claro, ¿no? Acercarme a esa realidad, no a través de los vinilos, ¿no? O de los CD, ¿no? Así que por eso fue que elegí este disco, ¿no? Escuchás ahora, parece una simpleza, ¿no? Pero simplemente el sonido de pandereta que aparece detrás, son detalles, a veces son como detalles mínimos, y es como decir la famosa frase, ¿no? Mínimo, lo menos es más, ¿no? O sea, que no siempre es así, pero gran parte de las veces sí. Es una cosa tan sencilla como esto, ¿no? Sí. Y la canción respira, ¿no? Sí. ¿No? O sea, tiene otro clima, es otra cosa. Y ahora imposible, o sea, imposible sustraerse a la calidad de tales genios, ¿no? Imposible. Sí, las melodías, ¿no? La facilidad para crear canciones distintas, ¿no? Y en su gran mayoría, como decías vos hoy, de alto corte. Y además partiendo de gente que no tenía conocimientos musicales académicos, ¿no? O sea, es sabido que
que en Sgt. Pepper's las partes, por ejemplo, de viento, las cantaban, o se las soplaban, o se las gritaban a los músicos de la orquesta para que ellos las... Pero esto es una belleza, ¿no? Ese es Harrison. Sí, ahí está la guitarra, ¿no? Sí. ¿Ah? Saber cuándo meter un acorde que resalte, los arreglos, ¿no? Y las voces que están por encima. Siempre las voces estuvieron por encima, o sea, salvo en las partes de solo que más adelante en la etapa ya más a su final, por ejemplo, I Want You, ¿no? Que vos tenés, ¿no? Pero las voces siempre estuvieron ese componente de estar como en un primer plano, ¿no? Le hacen a las canciones. Sí, es como un sello también de ellos, ¿no? No, una cosa que vos podés decir, una canción no puede ser más perfecta porque ya lograron perfecta. Una vez a Bob Dylan, hablando sobre George Harrison, toda esa vida, la amistad que Bob Dylan ha tenido con Harrison, y le preguntaban qué opinaba sobre el papel de Harrison en los Beatles, siendo Harrison tremendo compositor, ¿no? Y Dylan contestaba algo así como: ¿y qué podía hacer el pobre hombre? Si tenía a dos monstruos adelante como Lennon, McCartney. No, o sea, él hacía lo que podía, ¿no? O sea, y claro. Bueno, sí, uno entiende, ¿no? Si me mereciera, claro, yo amo a Harrison, ¿no? O sea, de todas maneras, como guitarrista, es que me es muy difícil cuando hablas de los Beatles o cuando hablas de determinados músicos. A veces vos decís, bueno, yo hablo del guitarrista, yo hablo del baterista, yo hablo del cantante, ¿no? Y yo simplemente acá hablo de músicos. Sí. Hay una diferencia. Sí, es un conjunto. Es son músicos, sí. ¿No? Son músicos, ¿no? Esa es la historia. Bueno, de hecho, McCartney toca cualquier instrumento, ¿no? Sí. O sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero son músicos, o sea. Entonces, es otra historia, ¿no? Sí, tal cual. Con esto de Bob Dylan me retrotraje a que no fue el primer disco de Harrison, pero bueno, cuando se rompió la presa de los Beatles, por decirlo de alguna manera, lo habilitó a sacar el álbum triple, ¿no? Claro, no, que además es terrible disco, ¿no? Bueno, exacto, pero fue cuando empezó a triunfar con My Sweet Lord, ¿no? O sea, Sí, pero el loco ahí dijo, bueno, tengo todo esto para... Saco todo esto, sí, sacó un terrible disco, además se dio el lujo de sacarlo en un disco triple. Triple, sí. No. Claro, es que estos tipos terminaron haciendo lo que querían, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, McCartney, si hoy McCartney se le podría sacar un quíntuple disco, seguramente. Lo saca porque además lo paga él si quiere, además incluso, ¿viste? O sea, qué problema hay, ¿no? Exacto. Pero sin contar también los discos de variantes que hicieron, ¿no? Como John Lennon con la Plastic Ono Band, ¿no? Por ejemplo, Two Virgins, por ejemplo, ¿no? Esos discos alocados, ¿no? Like the Lions. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué más te puedo decir? Yo creo que la música habla por sí sola, ¿no? Sí, tal cual. Yo te voy a contar una pequeña anécdota. Tengo un amigo, muy amigo, que le gusta mucho la música, pero en realidad nunca había profundizado mucho en bandas del 60 y eso, ¿no? Cuando se empezó a difundir todo esto del MP3, estamos hablando de unos cuantos años atrás ya a esta altura, él descubrió de una buena a The Beatles, comparando con otras bandas que también empecé a escuchar en ese momento. Y el tipo me dijo, en un momento me dice: ahora entiendo por qué hay tanto enaltecimiento de la obra de los Beatles. Porque todas las canciones son buenas, dice él. No como otras bandas que sí tienen muy buenas canciones, pero escuchás el disco y rescatás 3, 4, 5. Acá rescatás todas. Por una razón o por otra, vas rescatando todas. ¿Sabés que no me acuerdo bien el nombre? Arish Kureishi, un escritor de origen indio que vive hace años en Londres, el autor de El Buda de los suburbios,
Tiene un libro, yo lo compré, lo tenía ya en Madrid como libro de cabecera, se llamaba Londres me matan. Ujú. Y él hablaba sobre, es un libro basado sobre la música de los Beatles, porque la música de los Beatles se estudia, por lo menos en su momento, y debe seguir siendo así, se estudiaba en las escuelas públicas, ¿no? Así como aquí en las escuelas públicas de pronto se tocaba, o se tocaba por lo menos el Sabalero, o se toca el Príncipe Azul, de pronto, ¿no? Pero era como una cosa obligatoria en las escuelas públicas de Londres, de United Kingdom, estudiar la música de los Beatles. De hecho, tú debes saber también que hay estudios académicos de compositores, ¿no? De grandes compositores estudiando justamente la forma de compositiva de los Beatles, ¿no? Sí, sí. Mirá la guitarra, mirá, ¿ves? Los arreglos siempre, además, lo justo, ¿no? Y además siempre en función de la canción, ¿viste? O sea, sí. Y capaz que es el máximo exponente de este disco de las armonías vocales, ¿no? Sí. Por eso es una cosa que además me atrajo, ¿no? Robert Shaw también, ¿no? O sea, también lo tiene, ¿no? Yo ahora no me acuerdo, Robert Shaw si venía después, si es posterior a Robert Shaw es posterior. Es posterior, sí. Claro. O sea, aquí ya estaban con ese Help, aquí ya estaban ellos como ya empezando a buscar su camino, desligándose un poco ya de... Ahí hay 3 escalones importantes, ¿no? Help, Robert Soul y Revolver. Que los llevan a otra etapa, ¿no? Sí, claro. Pero generalmente, viste que cuando nombras esa trilogía, la gente tiende a decir como que los Beatles empezaron sobre todo en Revolver, ¿no? Sí, ahí hay un cambio. Hay como un cambio, ¿no? Y sin embargo, para mí el cambio empezó aquí, ¿no? Claro, sí, acá ya se insinúa. Comparado con la etapa, para mí, esta canción me parece, es que son canciones pop totales, o sea, sí, es imposible. Sí, no descartás ninguno. No. Además es un disco que te digo, ahora voy a llegar a mi casa y me lo voy a poner de nuevo, porque sí. Porque más allá, digamos, de lo afectivo, de mi madre, esto y todo lo demás, es como esos discos que es difícil encontrar un disco de los Beatles que además te deje mal sabor de boca. Claro. Esa es la historia, ¿no? Claro. O sea, hay discos que, viste, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, que los puedes encontrar irregulares y todo lo demás. Yo no puedo encontrar ningún disco de los Beatles irregular, ¿no? O sea, y además siempre me dejan con buen ánimo, ¿viste? Inclusive cuando tocan temas escabrosos o porque hay temas fuertes, ¿no? Obviamente, ¿no? El Ketserter, yo qué sé, bueno, hay una cantidad, pero inclusive cuando entras en esa turbiedad, digamos, de búsqueda, como hablábamos del lado 2 de Abbey Road, ¿no? O por ejemplo cualquier otro tema de Sgt. Pepper's. Mira, hay un documental a Louis Armstrong, donde en un momento le preguntan sobre los Beatles. Y Armstrong mira hacia su interlocutor y le pregunta: ¿y qué quieres que yo te diga de los Beatles? Son unos monstruos, le dice. Entonces el interlocutor lo mira y le dice: ¿pero por qué piensa eso? Porque hicieron de todo. Y entonces ponen como ejemplo una canción y dice: ¿tú escuchaste esta canción de Lady B? Y se me justo en este momento de la cabeza. Dime una canción de Lady B, a ver si me acuerdo. Está. No, la más notoria. Bueno, Lady B, la más notoria. No, claro, Lady B. Claro. Entonces él decía: si tú escuchas bien Lady B, es un salmo. Si tú escuchas la canción, es un salmo que nosotros lo podríamos cantar en cualquier iglesia. Es un salmo. Es un salmo, ¿no? Sí. El tipo decía: ¿qué te voy a poder decir yo? Y es así, porque además
recogieron influencia de todo tipo de música, ¿no? O sea, Miguel, tenés la versión francesa, la canción francesa, o sea, es así, ¿no? Sí, sí, tal cual. Ya. Ringo ahora. Sí, sí. Otro además sobrevalorado también en su tiempo como baterista, como ahora por algo era el baterista de los Beatles, ¿no? Además tú sabes que el tipo, siendo zurdo, tocaba con la batería armada como la mano derecha, ¿no? Con lo cual le daba un toque particular. Él mismo decía, ¿no? Cuando tocaba los platillos, él lograba tocar una sonoridad particular justamente por eso, ¿no? Además, un baterista que cantaba, ¿no? Con lo cual también tiene una doble... Tiene una triple complicidad, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero bueno, son los Beatles. Ni más ni menos. Son los Beatles, ni más ni menos. Así que bueno, nada. Así que bueno, muy bien. Muy buena lección para debutar en esta serie de videos. Sí, no, y me alegra que me digas que nadie había empezado con los Beatles, y menos además con este disco, que ya te digo, más allá del nivel efectivo, me parece un tremendo discazo, ¿no? Sí. Parece un tremendo discazo. Sí, totalmente. Así que bueno, pasamos a otro entonces. Muy bien. Así que bueno, vamos cerrando así que un poco. Estaba Die Tremolows, estaba y Die Tremolows, que lo traje por ¿no? Ahí está. Y quizás te sorprenda también esto, ¿no? Porque mi madre, yo te dije que era muy melómana, y así como me hacía escuchar los Beatles y los Rolling Stones, me hacía escuchar también a Billiet y eso, ¿no? Pero en un momento yo no encontré el disco que iba a traer, porque ahora recordé que lo tengo en otro lado, ¿no? Es una edición nacional, pero es alguien que también influyó muchísimo en mi vida. Voy a buscar por aquí, a veces las cosas se complican. ¿Lo pongo adelante? Sí. Joan Manuel Serrat. Es que nadie lo esperaba tampoco. Y bueno, no. Joan Manuel Serrat canta Antonio Machado. Un clásico también, ¿no? Un clásico total. Un clásico total. La gente, bueno, tú sabes, y mucha gente sabe, porque a veces me lo ponen en los rótulos, yo soy poeta, ¿no? Obviamente que mi madre era una gran lectora, obviamente que los poetas españoles, por lo menos los principales, siendo ya muy joven, yo ya los conocía, ¿no? Conocía a Machado, conocía a Juan Ramón Jiménez, que además lo dábamos en la escuela, obviamente Quevedo, Góngora, etcétera, ¿no? Bueno, Lorca, ni que hablar y eso. Pero este disco de Serrat promocionando la obra de Machado me pareció sencillamente extraordinario, ¿no? Extraordinario. Sí. Entonces, como está lo afectivo y la calidad, los textos de Machado por sí solos ya son sinónimo de calidad, y me parece preciosa la musicalización que Serrat hizo de estos temas, ¿no? Además se da el lujo inclusive de, él siendo catalán, de también hacerle como un guiño al flamenco con la saeta, ¿no? La saeta al cantar, me parece brillante, ¿no? Porque de hecho los textos estaban, pero la musicalización se la hizo él, ¿no? Y yo creo que el primer disco de Serrat, el segundo disco de Serrat, el tercero, que creo que es el que tiene el Pueblo Blanco, o sea, ahí es cierto que yo a determinado momento dejé de escucharlo, en determinado momento me dejó de importar, tuvo un repunte cuando editó Esos Locos Bajitos, ¿no? Pero en realidad para mí Serrat muere con el disco, yo no recuerdo bien el nombre, pero es el que lo iba a traer hoy y ahora recordé que lo tenía en otro lado. El disco que tiene El Romance del Curro y la Paloma. No sé si lo escuchaste, ese disco. No. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar, sin ti mi cama es ancha. Bueno, es un discazo. Hasta ese disco, para mí Serrat era otro de mis incondicionales, ¿no? O sea, podría comprar y escuchar rock argentino y rock anglosajón, pero Serrat estaba también entre mis preferidos. Y me parece un discazo porque tiene cantares, tiene tantas canciones, cantares, retratos, ¿no? O sea, empezás a ver todas las moscas, el pasado efímero, españolito, eso de Españolito, ese texto de Machado que tanto tiene que ver.
O sea, yo que estudié y viví 30 años prácticamente en España, españolito que vienes al mundo, es una de las dos Españas del arte del corazón, ¿no? O sea, la división siempre que hay en España entre la derecha y la izquierda, ¿no? Entre el fascismo y la izquierda, ¿no? Y es una cosa que más vigencia que ahora con la grieta que tiene España, inclusive ahora en estos momentos, es imposible, ¿no? O sea, pasaron por la guerra civil, bueno, Machado mismo se tuvo que exiliar, o sea, todas esas cosas. Contrariamente, su hermano, que también es poeta, ¿no? Manuel Machado era justamente del bando nacionalista, ¿no? O sea, que era esas contrariedades, pero que pasaban en las mejores familias, ¿no? Tal cual, o sea, así que este es otro disco que también me acompañó desde siempre y que suelo a veces escucharlo, lo tengo en CD, suelo a veces también escucharlo, ¿no? Se nos coló Joan Manuel Serrat, que no es rock, con los Beatles, pero bueno. Porque es cierto fue que por ahí. tú habías dicho lo del rock. Claro, pero es raro, ¿viste? Porque sin embargo la estética de Serrat es la de un rockero. Sí, ¿no? sí, pero... Y sobre todo la de esos primeros años, era el rockero. Sí, se nos coló, pero bueno, es que yo me había olvidado de eso que me habías dicho. Lo siento, pero bueno. Ahora ya está, ahora no importa. Están sonando los Beatles igual. Sí, digamos que es un transgresor. Ahí está. Y se metió. Te pongo otro. Otro también por nivel afectivo, pero este sí es rockero. Si no era mi madre, era mi padre. Este fue el primer disco. Pero este disco vamos a ir en otro video. ¿Ah, sí? Sí. Acá vamos a cerrar con Beatles. Y este disco, si quieren saber cuál, van a tener que ver el próximo video. Ah, bueno, entonces. No lo muestres, es incógnito. Entonces lo dejamos para el próximo video. Ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, Guillermo, por todo esto. Por cerrar con Serrat justamente. Todo bien, acá todo vale. Todo vale. No, y de hecho a lo mejor sorprendí a algunos. Sí, seguramente. Bueno, sí. Así que bueno, gracias. A lo mejor se pensaban que Guillermo Baltar no escuchaba a Serrat, pero bueno. Muchas gracias por participar de este video. No, por favor. Nos vemos ahora en el próximo. Dale. Ustedes ya saben también que hay muchos más videos en camino. Así que bueno, nos vemos en el siguiente.